seguir. Yo he vivido mucho tiempo con él y es una persona que vive en la agonía. Al final no lo supera nada. Eso es un... Ahora vive pues, en Madrid, en las afueras de Madrid. Luego ahí atrás hay 3 pasaportes que nos enseñó David Vidal, que son pasaportes utilizados para misiones operativas en África. O sea, son de la misma cara, con diferentes rasgos y diferentes identidades falsas, en este caso utilizadas para hacer misiones operativas en el norte de África. Pero bueno, como decíais, Claro. A este acto de presentación de bueno, pues la exposición que nos atañe, que tenemos precisamente justo a nuestras espaldas, cuyo nombre es Infiltrados, y hace mención en este caso, o aglutina a lo que serían los espías, los servicios secretos y el periodismo encubierto, así como, esto lo añado yo porque no cabía el título, sería demasiado largo, pues diferentes personas de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Os presento un poco a las personas que están en la mesa, lo hago desde mi derecha a izquierda. Pues está en primer lugar Mar Escudero, ella es concejala, entre otras cosas, de Cultura de San Sebastián de los Reyes. Bueno, pues a su derecha está Manuel Cerdán, conocidísimo periodista de investigación, alguien sin el cual yo creo que el periodismo de denuncia, temas como los fondos reservados, las escuchas ilegales, asuntos del GAL y otros tantísimos asuntos, bueno, pues no serían conocidos tal y como se conocen en este país, ¿no? Autor de libros pues como El caso Interior, El origen del GAL, Lobo, estos 3 junto al periodista también Antonio Rubio, y luego ya autor directo de libros como Paesa, El espía de las 1000 caras, El informe Jano y su último, el más reciente, Matar a Carrero, La conspiración. Y bueno, pues en la esquina de la mesa, justo a mi izquierda en este caso, a la izquierda de Manuel Cerdán, está Manuel Rey. Él es actual o vigente coronel del Ejército del Aire y ex espía de lo que fueron, o lo que fue el CSI, ¿no? El antiguo Servicio Secreto Español, actualmente, pues desde el año 2002, el actual Centro Nacional de Inteligencia. Y bueno, yo simplemente decir que es un honor estar aquí con las 3 personas mencionadas, principalmente porque, bueno, en lo que respecta a Manuel Rey, porque el espionaje es un asunto fascinante, que está representada en la primera de las 2 partes que conforman esta exposición. La primera está destinada pues, a los agentes encubiertos, ¿no? A los espías, que en líneas históricas, principalmente por intereses belicistas, desde antiguo ya venían pues, haciendo esa labor de recogida de información para sus respectivos gobiernos, y que actualmente pues, tienen una serie de enemigos comunes, como es, por ejemplo, lógicamente, el caso del terrorismo. Y es importantísimo, ¿no? La labor no solamente de los espías como tal, de los servicios secretos, sino también de esos agentes encubiertos que se juegan la vida en más de una ocasión precisamente para conseguir informaciones que protejan a sus gobiernos. Y luego está la segunda parte, que a mí pues, me apasiona especialmente porque bueno, pues tiene que ver con el mundo del periodismo, ¿no? Y es esos periodistas de investigación, en algunos casos a cara descubierta, como es el ejemplo del citado Manuel Cerdán, como en otros desde el punto de vista encubiertos. Nos encantaría tener aquí a un periodista encubierto, pero no creo yo que fuera muy buena idea, ¿no? Por razones obvias. Bueno, pues realizan ese labor de recogida de información cuyos clientes somos nosotros, somos el público, no son los gobiernos, ¿no? Entonces quizá hay que diferenciar en esas 2 vertientes, ¿no? El periodista es aquella persona que toma el testigo, digamos, de esos reportajes, de esas investigaciones, denuncia, de esas cosas que quizá por ciertas entidades oficiales no saldrían, ¿no? Ahora mismo tenemos el ejemplo de todo lo que conlleva al asunto de la corrupción. Bueno, gracias a los periodistas se saben todo este tipo de informaciones. Yo creo que es importantísimo esa labor, no solamente desde el punto de vista histórico, con Mary Blake, que fue la primera de ellas, y otros tantos periodistas que están muy bien retratados, hasta los más actuales, o el ejemplo español, como puede ser, por ejemplo, yo creo que conocido por todos, ¿no? Autor del diario de un Esquín y otros muchísimos trabajos, como es el periodista Antonio Salas, ¿no? Infiltrados, al fin y al cabo, es, en resumidas cuentas, todo lo que aglutina esta exposición, y principalmente con piezas que no se suelen mostrar y que de hecho nunca se han mostrado. Creo que esta es la primera exposición a nivel mundial que pues se dedica de forma monográfica a esos infiltrados, primero en los servicios secretos y luego en lo que tiene que ver con lides periodísticas.
Pero bueno, más adelante daremos un pequeño paso inaugural para explicaros todas las piezas que hay, porque aquí sería muy complicado resumirlas. Doy la palabra, en este caso, a la concejala de Cultura, Mar Escudero, para que, bueno, pues, si tiene a bien, diga unas palabras introductorias, a su vez que pues, inaugure esta exposición que empieza ahora y que continuará hasta el próximo viernes 28 de noviembre, aquí en San Silvestre de los Reyes. Buenos días a todos, muchas gracias David Castillo, comisario de la exposición, mis compañeros de mesa, don Manuel Cerdán, gracias por estar en San Sebastián de los Reyes, don Manuel Rey, igualmente muchas gracias por su participación y asistencia a nuestro municipio, bienvenidos y bienvenidos a todos ustedes. Para el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, como se pueden imaginar, dentro de nuestra programación cultural, tener a disposición de nuestros vecinos y al público en general una exposición de estas características es un hito. Es un hito porque nunca habíamos manejado la posibilidad de llevar a cabo una exposición de este contenido. Sin embargo, una vez analizadas, estudiadas todas las propuestas en materia de la exposición que nos cita hoy aquí, ha sido todo un descubrimiento y sin duda quiero también agradecer a los programadores culturales de la Concejalía de Cultura. Nos acompaña Carmen Bances. Carmen, gracias por tu colaboración siempre. Y desde luego, como decía, para nosotros esta exposición es un hito porque creemos que puede facilitar lo que nosotros en Cultura siempre llamamos la diversificación y el acercamiento de nuevos públicos. El acercamiento de nuevos públicos implica, como se pueden imaginar, programar nuevas facetas, nuevos estilos culturales para poder acercar la cultura en su sentido más amplio, en el sentido antropológico, en el sentido de nuestra sociedad, implicar directamente a esos nuevos públicos. Para eso es necesario trabajar con nuevas propuestas culturales. Desde ese marco, desde esa gestión cultural, es desde donde nosotros entendemos que esta exposición marca para nosotros un antes y un después y sin duda al final de todo este mes de noviembre, como decía David Castillo, que va a estar la exposición, contabilizaremos también el paso por esta sala de exposiciones del público. Y como digo, quiero agradecer enormemente a, en este caso David Castillo, por hacernos las cosas tan fáciles para poder mostrar todos esos utensilios, artilugios, herramientas, mecanismos que son sin duda la materia prima con la que trabajan pues las personas que se dedican al ámbito, no sé si es correcto el término del espionaje, quizá tenga otro concepto distinto que luego usted, Manuel Rey, podrá explicar con mayor acierto. Les quiero dar las gracias por su asistencia, gracias David como digo, por permitir que podamos trabajar en esta exposición de la mano en beneficio de todos los vecinos de San Sebastián de los Reyes. Y sin duda, pues le voy a pasar la palabra a mis compañeros de mesa que, como digo, con mayor autoridad y rigor podrán explicar cuestiones que estamos deseosos de conocer de las piezas y de los materiales bibliográficos y demás que están presentados en la sala. Pues yo no sé si hay algún orden. Manuel Rey, ¿quiere usted empezar? Muy bien, pues a mí lo primero que voy a decir es que agradezco la invitación a participar en esta mesa y lo segundo es que me ha sorprendido, después de tantos años en los servicios de inteligencia, la magnífica exposición por la cantidad de material que hay, en algunos casos inédito incluso para mí, que se exponen en esta sala de exposiciones. La palabra espionaje, como decía la concejala, tiene desde el punto de vista de los servicios de inteligencia un carácter peyorativo. Peyorativo porque normalmente en los medios de comunicación social aparecen las desgracias, los fallos que tienen los servicios de inteligencia
y nunca se publican ni se explicitan las virtudes y los grandes éxitos que también los tiene y que nunca aparecen. Y aquí en esta mesa se produce el contraste entre dos modos de enfocar los servicios de inteligencia. Lo de un periodista afamado como Manuel Cerdán, que tiene su obligación y su compromiso de contarlo todo, y un miembro de un servicio de inteligencia que en el fondo no quiere que se cuente nada y sobre todo si lo que se cuenta es malo. Entonces aquí nos encontramos con la doble dualidad de que la prensa quiere publicar todo, en algunos casos sea verdad o sea mentira, y los miembros de esos servicios, del servicio de inteligencia, es reacio a que se hable de ellos. Sin embargo, esa tradición de un servicio de inteligencia de querer callar o ocultar lo que hace ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Y hoy día se habla más, bastante más, de lo que antaño se solía decir de los servicios de inteligencia. Lo que sí me gustaría decir, para ir concluyendo y poder tener una charla, si después tenemos una tanda de preguntas, es que, aunque no lo parezca, aunque la gente no lo crea por la distorsión que ha ocurrido, España tiene un magnífico servicio de inteligencia. Pero cuando digo magnífico servicio de inteligencia, no estoy diciendo una sonata al viento. Es decir, yo he tenido relaciones con muchos servicios del mundo occidental y del mundo no occidental, y puedo decir que estamos a los niveles de los más operativos y los más encargados de dar información al gobierno, porque es conveniente decir que un servicio de inteligencia no es un organismo encargado de la aplicación de la ley. En eso se distingue de la policía y de la Guardia Civil. Un servicio de inteligencia es un organismo del Estado, dirigido por el Estado, para dar información para la toma de decisiones. Entonces es importantísimo señalar que un servicio de inteligencia debe poderle decir lo mismo a un gobierno de derechas que a un gobierno de izquierdas. El problema es cuando entra la política en el servicio de inteligencia, que entonces lo que hace es que fracasen sus misiones y que el gobierno que venga así diciendo lo contrario se venga. Yo con estas pequeñas palabras quiero dejar la exposición. No, Manolo me lo ha puesto muy bien, porque me ha lanzado un guante que me ha allanado el terreno para hacer mi planteamiento, ¿no? En primer lugar, dar las gracias al Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, sobre todo por los reflejos que han tenido para colocar la exposición aquí en la aula esta, y sobre todo por invitarme a estar presente hoy aquí, ¿no? Pero claro, los periodistas, y tomo ya la palabra y entro de lleno en la materia, no nos interesan los servicios secretos, pues si se gastan la tarjeta Visa en irse de juerga o para cuestiones extraprofesionales. Nosotros lo que denunciamos son delitos, ilegalidades. Yo recuerdo un titular mío del Mundo que era algo así como la cifra no es exacta. Los papeles del CSIC demuestran que el servicio secreto participó en 7 homicidios y en 2 secuestros. Nadie lo negó, porque después judicialmente aquello se demostró. Entonces, eso es lo que nos interesa. A nosotros nos interesa es las ilegalidades. Y claro que los servicios secretos en teoría están para lo que dice Manuel Rey, pero después sobre la práctica se producen esas desviaciones. Por ejemplo, un caso reciente, que todos ustedes tendrán presente, el pequeño Nicolás, muy conocido estos días. Pues claro, los servicios secretos pues se han extralimitado ahí. Entonces eso, pues la misión de los periodistas es denunciarlo. Han llevado a cabo la investigación, aunque ahora afortunadamente, tras la caída del CSIC, con el nuevo estatuto de los servicios secretos, se creó un juez tutelar que está en el Tribunal Supremo, quien autoriza a las operaciones pseudo-judiciales, porque como bien dice Manuel Rey, las operaciones del CSIC no se judicializan, es información, pero ahora tienen ese problema, que ellos han hecho la investigación sobre el pequeño Nicolás, han llevado a cabo los pinchazos telefónicos, han hecho los seguimientos, pero eso después tiene que acabar en una instancia judicial, y quien lleva ahora la investigación es la Policía Judicial, pero que nos encontramos ante
la siguiente disyuntiva. Claro, es que toda esa documentación no es legal y no se puede aportar a la investigación y a las diligencias. Luego, ese tema a mí me interesa, claro que me interesa, como me interesa las portadas que publiqué en su día en El Mundo sobre las escuchas ilegales del CSIC. Pero es que además he traído aquí unos documentos que se los estaba enseñando antes a Manuel Rey, que anoche hice un pequeño buceo en mi archivo, lo que me queda, porque alguno ha desaparecido de manera extraña. Y aquí, en unos documentos internos de los servicios secretos, cuando algunos periodistas estábamos investigando a los GAL, pues nos encontramos estos documentos. No son documentos dubitativos por parte del periodista, son indubitativos, porque se ha podido demostrar que pertenecían a unas microfichas de los servicios secretos, o sea que no puede ser falso, sino que judicialmente son documentos que están totalmente contrastados. Por aquí, en una operación del año 87, cuando los periodistas empezábamos a investigar a los GAL, hay aquí una operación titulada Aitana Elipse, y dice que hay que entrar en el domicilio de un periodista y saber cuál es la identidad de la persona con la que ha mantenido una entrevista. Y después dice aquí, que esta terminología nos la podrá explicar el señor Rey, es un CIA, que se titula en lenguaje paladino Control Integral de Actividades, que dice, para conocer el contenido de documentos en poder de un periodista. Y después dice que hay que entrar en su casa, colocar micrófonos. No, dice, posteriormente se instaló un dispositivo videotécnico para grabar las entrevistas con el objetivo y seguir manteniendo la observación sobre el objetivo. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Que al final los servicios secretos, por supuesto, que son una esencia y un pilar para las sociedades democráticas, pero sobre la marcha se producen las desviaciones y la misión de los periodistas es, de alguna forma, desvelarla y denunciar los excesos. Y he traído otro documento que me afecta a mí personalmente, que es un informe de los servicios secretos, en el que cuando los periodistas siempre decíamos, con esa especie de paranoia de que nos estaban siguiendo, al cabo de unos años, pues teníamos razón. Nos estaban siguiendo en un reportaje que estábamos haciendo sobre la guerra sucia en el País Vasco, no solamente, sino que nos estaban haciendo fotografías de cómo bajábamos y subíamos del coche después de entrevistar a una persona, y vienen aquí todos los datos de un compañero mío y de mi persona sobre cómo alquilamos el coche, los datos personales. O sea que al final el poder político utiliza los servicios secretos y los servicios secretos se dejan utilizar para intentar controlar a los medios de comunicación, a los sindicatos hostiles, a los periodistas, a los políticos opositores, y afortunadamente esa etapa de España ha pasado. Ahora existe una mayor profesionalidad, eso sí que hay que reconocerlo, pero todavía se siguen haciendo cosas. Pero bueno, yo he venido a hablar aquí de mi libro, pero bueno, del libro, ¿no? De la persona, porque ese libro ya ha pasado su etapa editorial y no tengo que vender más ejemplares. No, he venido a hablar, no me quiero desviar de lo que es la materia central de esta exposición, y en este caso de los infiltrados. Yo tuve una experiencia muy larga y conozco muy bien a Miquel Lejarza, el famoso Lobo, no solamente por el tiempo que estuve unido a él para escribir en libros, que el libro no eran unas memorias, era un libro independiente y una observación de dos periodistas sin ningún control. Él nunca intentó participar y desviar el contenido del libro. Fue un trabajo totalmente independiente de los periodistas, le gustara o no le gustara. Pero claro, es una gran operación, porque es la primera vez que un infiltrado acaba con la cúpula de ETA. Anteriormente la Guardia Civil y la policía lo había intentado varias veces y había fracasado. Pero Miguel, que era vasco, hablaba euskera y tenía los resortes claves para convencer a la banda en Francia, se introdujo tan directamente que formó parte de lo que era la estructura de mando, en lo que era la localización y búsqueda de pisos francos. En Madrid necesitaban crear una infraestructura y por ahí fue cuando convenció
a los generales de ETA, los hizo venir a Madrid y en 2 redadas, una en julio del año 75 y otra en septiembre, cayó toda la cúpula de ETA político-militar. Yo recuerdo cuando hicimos el documental para Antena 3, que era como una especie de presentación de la película que se hizo sobre el libro Lobo. Estuvimos con él, la única vez que salía de España e iba a Francia después de su infiltración, estuvimos con él en el sur de Francia recorriendo la zona donde él había estado infiltrado. Y grabábamos con cámara y trípode en las plazas o en los lugares, en el caserío donde había estado, en el puerto de San Juan de Luz, pero hubo un sitio en el que se negó a exponerse, que era cuando teníamos que ir a la cooperativa de Socoa. La cooperativa de Socoa, que en el año 86 sufrió una gran redada policial y nos encontramos allí en los sótanos el gran archivo del impuesto revolucionario, mal llamado impuesto revolucionario de ETA. Era una cooperativa de muebles y aquello fue una gran operación policial, ¿no? Y que intervinieron también los servicios secretos. Se acordarán ustedes de aquellos microchips que colocaron en unos lanzagranadas que le vendieron a ETA, que fue una operación que hizo Paesa, y que ese microchip pues soltaba una señal y con esa señal llegaron al Zulo. En un principio creían que ETA tenía allí el arsenal, pero al final encontraron algo para mí más importante, que era todo el archivo del impuesto de la extorsión, con nombres, apellidos. Yo recuerdo que los publiqué en Interview entonces, en un especial, y estaban ahí todos los empresarios, las cantidades que habían pagado, las fichas, todo. Pues en ese recorrido, cerca de Socoa, Miguel se negó a posar. Tenía miedo todavía. Habían transcurrido un montón de años y él sentía todavía, miraba a la izquierda, a la derecha, se encontraba incómodo. Y lo tuvimos que hacer con una cámara oculta, por su integridad. Y paso rápidamente, hago una entrada rapidísima y acabo, para darle la oportunidad de que haya pues eso, una mesa redonda o algo que quieran preguntar ustedes, al tema de la cámara oculta. Yo también me dedico al periodismo televisivo y hago reportajes de investigación en televisión. Me encantan los programas que hace Antonio Salas y los libros que escribe, porque es la esencia del periodismo de infiltración o de cámara oculta. Está justificada ahí la cámara oculta. La cámara oculta no está justificada para cualquier sandez de grabar a un famoso ennifando un gramo de coca o una raya de coca en una discoteca, o para lo que es la farándula, como la sentencia del Tribunal Supremo así lo ha constatado. Pero la cámara oculta está justificada cuando se denuncia un delito o se intenta desde dentro reventar a una trama organizada de crimen organizado. Y esos trabajos que les he comentado, que aparecen también ahí en la exposición, sobre los libros de Antonio Salas, es el mayor exponente de ese tipo de periodismo, que ahí sí está justificada la cámara oculta, porque es una cámara oculta que lo que hace es denunciar y contribuir con la sociedad, e incluso a veces con las fuerzas de seguridad y también con la justicia, porque después sirve de prueba y contribuye a algo. No contribuye al espectáculo o a desvelar la vida privada de los famosos, sino no hay que renunciar ni estigmatizar el uso de la cámara oculta. Cuando se hace con una seriedad periodística está justificada. Y acabo ya, y prefiero que ustedes me pregunten lo que quieran, pero el papel de Lobo, como les he dicho antes, es un personaje muy importante en la historia de España, que después quedó muy tocado porque ETA lo persiguió a muerte, incluso se escapó un par de veces de un atentado terrorista, y bueno, y hoy día está por ahí viviendo, ya pues estará pronto en la edad de jubilación, pertenece todavía a los servicios secretos, porque él lo deja muy claro siempre. Yo no fui un arrepentido ni una persona que traiciona a unos amigos míos de ETA. Yo era un infiltrado que iba a hacer eso, un miembro de la policía que entraba allí para hacer ese trabajo. No tengo ningún remordimiento, ni soy un chivato, ni soy un delator a la antigua usanza. Yo soy un profesional que he entrado a hacer mi trabajo y lo he hecho bien. Y esa era mi misión. Luego, por tanto,
estoy contento de lo que hice. No tiene ningún remordimiento. En aquellas operaciones murió gente, otros acabaron en la cárcel hasta que la ley de amnistía del año 77 quedaron en libertad, estuvieron 2 años en la cárcel nada más. Pues él no tiene ningún remordimiento, está satisfecho, orgulloso de aquel trabajo, porque era un trabajo profesional. Bueno, totalmente recomendable. Lobo, un topo en las entrañas de ETA, el libro de Manuel Cerdán y Antonio Rubio. Y además Lobo, que está muy de moda últimamente a raíz de la publicación de la última novela de Fernando Rueda, El regreso del lobo, en la que bueno, pues se habla precisamente de lo que pasa de una forma muy novelada, lógicamente, bueno, pues a raíz o después, ¿no?, también de esa infiltración en ETA. Bueno, se han comentado muchas cosas interesantísimas que darían para mucho. Por ejemplo, comentaba Manuel Cerdán el tema de la cámara oculta y el gran valor que tiene, algo que por desgracia parece ser que el Tribunal Constitucional no está muy de acuerdo, porque de hecho tiene totalmente prohibido realizar cualquier tipo de trabajo de cámara oculta, porque eso pues, se supone que conlleva la vulneración de un derecho constitucional, ¿no? Es una pena. De hecho, Antonio Salas, su último libro, Operación Princesa, una genial novela, pero bueno, por desgracia, novela. No puede ser un trabajo de investigación, un ensayo, porque digamos que lo que consigue con la cámara oculta, gran parte de lo que aparece en esa novela lo puede demostrar con una cámara oculta, no lo puede mostrar como un ensayo, porque si no estaría, en este caso, incurriendo en un delito según el tribunal, ¿no? Con lo cual es una lástima, ¿no? Y bueno, dicho esto, es curioso también, algo que comentaban, tenemos, la oposición se divide en 2 partes, como decíamos, ¿no? Por un lado están los espías y por otro los periodistas encubiertos. Es curioso cómo a veces los periodistas encubiertos, o los periodistas como tal, a cara descubierta, como es el caso de Manuel Cerdán, han investigado a los espías, y a su vez los espías también, pues a raíz de esto, han investigado a los periodistas, con lo cual vemos como hay, digamos que los 2 personajes protagonistas, en este caso principales de la sala, entre ellos mismos también hay una suerte de crossover extraño, ¿no? Y se investigan unos a otros, como ha quedado demostrado, más allá de la presunta conspiración que puede haber respecto a... Pero una diferencia, el periodista le respalda el Estado de Derecho y la ley, y a los espías no. Los espías no pueden investigar a un periodista, están atentando con lo que es la libertad de información y lo que es el derecho a la información de la opinión pública. Claro, por eso me refería a que... Lo mío no es delictivo, lo suyo es, claro, es una gran diferencia. Por eso, a eso me refería cuando hablaba de esa presunta conspiración, que en este caso desmontada con documentos por un periodista, como es el caso de Manuel Cerdán, ¿no? Y dicho esto, bueno, pues os damos paso a vosotros por si queréis preguntar cualquier cosa a cualquiera de los componentes de la mesa. Y bueno, pues os invitamos a todas las personas, no solamente los que estéis aquí, sino a cualquier persona que tenga acceso a lo dicho en esta presentación, a que pues desde hoy mismo hasta el próximo 28 de noviembre pues asistan a este Centro Cultural Claudio Rodríguez para pues asistir precisamente a esta exposición de infiltrados, espías, servicios secretos y periodismo encubierto. Dicho lo cual, pues si os parece bien, damos paso a cualquier pregunta que tengáis que hacernos. Hola. Hola. Mi nombre es Vicente. Yo no ni soy periodista ni soy neutral. No eres espía, ¿no? Tampoco. No, Vale. no me gusta la palabra espía. A mí me gusta más o agente de información o agente de inteligencia, ¿no? Eres espía. No, que no. Es broma, es broma. El binomio, como decía don Manuel, el binomio periodismo, agente de información, es que tiene que existir siempre, porque un agente de inteligencia no tiene por qué dar la cara nunca. O sea, no necesita publicidad, de hecho, mejor no tenerla. Y la ventana donde puede sacar los casos a la luz sin que refleje que ha sido un agente de información es dándoselo a un periodista. Ese binomio siempre ha existido. Se ha ido degradando pues porque, por desgracia, la información se desvirtúa tanto ahora en los medios de comunicación que ya es carnaza, no es información como tal. Lo digo porque llevo 22 años en un medio de comunicación y sé de lo que hablo. Antes había bastantes, tanto en el mundo, había bastantes periodistas de investigación y se invertía en eso. En televisión, Diario D, que era el último que pegaba, ya no existe, en el mes de julio, y quedaba pues, un programa de equipo de investigación, que es La Sexta, pero equipo de investigación, pero también orientado a ganar audiencia, no a conseguir sacar a la luz esa información que necesita saber la ciudadanía, pero que no lo puede dar directamente el CNI, pues porque no puede darlo, y que la policía lo está investigando, pero no se puede filtrar. O sea, ese binomio tiene que existir siempre. Lo que pasa es que se ha degradado de tal forma que ya no, ni el CNI puede confiar en un periodista,
ni los periodistas pueden confiar en el CNI sencillamente porque se sienten que les están siguiendo. Déjame que te diga, perdón. Sí, perdón. Creo que hay un concepto que no es exactamente como lo expones. El servicio de inteligencia no es un órgano de información de un medio de comunicación. No. El servicio de inteligencia es un órgano de información del gobierno. Del Estado, porque es que es otra cosa que hay ahí. No, la ley dice del gobierno. Del gobierno. Sí. La ley dice del gobierno. Entonces, el servicio de inteligencia informa al gobierno de lo que haya podido descubrir. Y es el gobierno el con esa información, que no es información, que es inteligencia. La diferencia entre información e inteligencia la tendréis cada vez todo el mundo. Información es una noticia y inteligencia es la noticia analizada para la toma de decisiones. Entonces, el servicio de inteligencia, su misión es proporcionársela al gobierno, y el gobierno después hará lo que quiera con ella. Pero no es el centro de inteligencia el que debe filtrar a la prensa lo que ha descubierto. Es verdad que muchas veces se filtra, pero normalmente se filtran por canales subterráneos que, como se enteren en el centro de inteligencia, le cortan la cabeza al que la filtra. A mí nunca me han llamado del CNI para darme información. No, Llevo 40 años en esto. Jamás, nunca. Efectivamente, pero Nunca. sabemos Y los agentes con los que he podido contactar y entrar he sido porque yo los he llamado y los he forzado. Y pongo el caso de Juan Alberto Perote. Yo a Perote no lo conocía, pero yo me presenté en el despacho de Perote. Bueno, en el despacho no, porque lo llamé por teléfono y nos recibió en un bar próximo. Lo cuento porque está publicado en un libro, o sea que no estoy aquí desvelando. Lo he publicado yo, además. Lo he publicado con permiso de él, además, porque no hay nada que ocultar. Incluso servía y le venía bien a él. Cuando a él le adjudican el protagonismo de ser el filtrador de todo lo que publicaba en el mundo, no era verdad. Hay otras fuentes. Entonces, cuando yo puedo contarlo, porque además lo he vivido, cuando mi compañero y yo llamamos a Perote, trabajaba en Repsol, había dejado ya los servicios secretos, y digo que no hágalo con él en su despacho, sino porque hablamos en un bar allí de la avenida de la Castellana, próximo a Repsol. Se quedó blanco de lo que le puse encima de la mesa. Pues del secuestro de mendigos del CSIR, de los papeles de la guerra sucia, de las escuchas ilegales. Y entonces ahí entraba lo que tú dices, que era, oiga, nosotros queremos hablar con el general Manglano, haga usted. Y además en el juicio de las escuchas ilegales, ese es un tema que el general Manglano y yo tuvimos allí un rifirrafe. Está recogido en las actas del juicio. ¿Por qué? Porque nosotros le dijimos a Perote, queremos utilizarte de intermediario para que le digas al general Manglano que nos reciba, que queremos hablar con él. Y el general Manglano nos mandó, como dije yo en el juicio, lo dije en su cara, nos mandó a un sitio donde a mí no me gustaría ir, general, porque me daría mucho daño. Nos mandó a tomar por culo. Entonces, ¿qué ocurre? Que yo, en mi experiencia personal, no sé si ese periodismo que tú comentas ha existido, pero en mi caso personal no ha existido nunca. Yo he cambiado pocos cromos con agentes secretos. Ahí está, Conozco a Manuel Rey desde hace no muchos años, pero nunca hemos tenido relación mientras tú estabas en el CSIC, ni has sido fuente, somos amigos y me presentó un libro, el informe Jano. Pero al final, lo que tú tienes es parte de razón, y efectivamente lo es que en todos los casos que se han denunciado públicamente, que afectan a la seguridad del Estado, a la corrupción, hay mucha gente descontenta. Hay mucha gente que ha sido desprestigiada y expulsada de los servicios secretos. Gente que ha habido nepotismo y los han dejado colgados. Gente que por despecho ha actuado. Incluso gente que se ha visto agravada y agraviada en la relación. Y esa gente sí va a ver a los periodistas. Y cuentan historias. La misión del periodista después no es contar lo que le transmite esta persona, sino eso, trabajarlo. Y ahí parte de lo que empezó toda la historia en el mundo de los servicios secretos sí vino por alguien de esas características, pero eso fue el origen. Pero después de una investigación de un año apareció todo lo demás, con otras fuentes. O sea que existen esos contactos, pero difícilmente de manera oficial. Tú llamas ahora al CNI a confirmar una noticia
y ni te contesto. De hecho, Ni confirma ni de sí hay ocasiones en las que agentes, en este caso, son fuentes de periodistas, es algo público y notorio. Por ejemplo, Manuel Rey sí que fue fuente de Fernando Rueda para a la hora de escribir. No. Oye, Vamos a hablar de cosa clarita. Yo estando en el gabinete del director, hubo una época en que había una campaña o una serie de noticias que estaban poniendo y cuestionando muy seriamente, y en muchos casos por razón, al servicio. Entonces el director, a una serie de hombres de su confianza, les dijo que si no nos importaba contactar con periodistas. Y yo, oficialmente, empecé a tener una relación con Fernando Rueda. Ahora oficialmente, lógicamente estará algo encubierto. Fuente. Con Fernando Rueda, que después a la larga esa relación profesional se convirtió en una gran amistad, ¿no? Pero yo a Fernando le dejé las cosas muy claritas y él me las dejó a mí también muy claritas desde el principio. Le dije, yo no te voy a engañar nunca. Hay cosas en las que no te contestaré y después hay otras cosas en que te daré la versión del servicio y si tu libre albedrío te lo permite, a nosotros nos gustaría que se plasmasen en los medios de comunicación de esta forma, pero tú haz lo que quieras. Y yo creo que yo nunca le he fallado a Rueda y desde luego Rueda a mí nunca me ha fallado en ese sentido. Está claro lo que comentaba, que aunque haya habido colaboración, eso no tiene que salir a la luz jamás. Es que nadie tiene por qué saber lo que ha habido en esa colaboración, porque es la única forma de que las cosas funcionen. No, pero a veces se cuenta, es decir, mira, la gente es muy charlatana y uno de los mayores éxitos que suelen tener los servicios de inteligencia, me refiero a los miembros que tienen relación con las personas, que te tratan con informadores, con colaboradores, es que estás hablando con ellos y te suelen decir, es muy típico, dice, como tú ya sabrás y tú no tienes ni idea. Y le dice, hombre, claro. Y entonces el tío, para demostrar que él también te lo sabe, te cuenta la historia. Y así llegan muchas informaciones a los servicios de inteligencia. No porque tú ya lo sepas, sino porque gente que quiere demostrar que sabe, te lo cuenta. Así que en eso se basa la información y tener señuelos por ahí, y tener a gente que sin darse cuenta que está trabajando. Pero tampoco centremos la misión fundamental del servicio de inteligencia en la relación con los medios de comunicación. Eso es una cosa colateral y es que no puede tener relación. Los objetivos de los servicios de inteligencia y concretamente en el servicio español han sido durante muchos años tema prioritario el terrorismo. Segundo tema, pues probablemente todos los riesgos supranacionales que están surgiendo o que han surgido en los últimos años, y el tercero, zonas donde España puede tener intereses económicos o intereses de otro tipo. Y hay cosas curiosas, ahora que hablamos de esto de inteligencia económica, hay que darse cuenta que los países que son tus aliados en muchos conceptos y muchos temas son tus enemigos en todo el tema económico. Es decir, como decimos nosotros, en los servicios de inteligencia no existen amigos y enemigos, existen intereses compartidos o no compartidos. Y el tema económico es un asunto que normalmente tus principales adversarios son tus países más próximos, los países occidentales, que tienen los mismos intereses sobre la economía de sus países.